Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Afra Saraaolu y Mert Ramazan Demir. Una relación que ha dado mucho de qué hablar. Pero esta vez, no son ellos los que están en el centro de atención, sino la madre de Afra, quien ha encendido las redes sociales con unas declaraciones que han dejado a todos sin palabras. Afra llorando, Mert callado, y la madre al ataque. Descubre qué pasó. Hace solo unos días, la prensa del corazón en Turquía explotó con un nuevo escándalo. La madre de Afra Saraaolu, claramente molesta, fue vista saliendo de un restaurante en Estambul, y lo que dijo no dejó indiferente a nadie. En un video que ya se ha vuelto viral en las redes, se la escucha claramente decir: "Si vuelves a hacer llorar a mi hija, te juro que esta vez no me quedaré callada". Estas palabras, dirigidas sin filtros a Mert Ramazan Demir, han encendido una nueva llama en la relación ya tambaleante de la pareja. Todo comenzó cuando, según fuentes cercanas a la familia, Afra fue vista saliendo sola y con los ojos hinchados de una reunión familiar, mientras Mert no se encontraba por ningún lado. Inmediatamente comenzaron los rumores sobre una nueva discusión entre ellos. La madre, al ver a su hija en ese estado, habría decidido actuar sin importar las consecuencias mediáticas. No permitiré que jueguen con sus sentimientos. Mert necesita entender que Afra no está sola, dijo una fuente que asegura haber hablado con ella personalmente. Este escándalo ha generado miles de reacciones en redes sociales, especialmente entre los fans de Afra, quienes en su mayoría son mujeres que se han sentido identificadas con la situación. Comentarios como "todas necesitamos una madre así" o "Afra merece a alguien que la valore de verdad" han inundado Instagram y Twitter. Incluso se ha hecho viral el hashtag #TeamAfra, donde muchas mujeres comparten sus propias historias de amor y desilusiones. Pero lo más impactante de todo esto es que Mert no ha emitido ni una sola palabra al respecto. Fuentes cercanas a él aseguran que está conmocionado y que no esperaba una reacción tan fuerte por parte de la madre de Afra. Algunos incluso afirman que está considerando alejarse por un tiempo de los focos para reflexionar sobre su relación. "No quiero dañar a Afra ni a su familia. Estoy en un momento complicado", habría dicho a uno de sus amigos cercanos. Mientras tanto, Afra sigue sin hacer declaraciones, pero su última publicación en Instagram dice mucho sin necesidad de palabras. En una foto donde se la ve sola, mirando al horizonte, escribió: "A veces el silencio dice más que 1000 palabras". Este mensaje ha sido interpretado por muchos como una confirmación de la tensión que se vive entre ella y Mert. La madre de Afra, lejos de calmarse, ha continuado con sus comentarios. En otra salida con amigas, fue captada diciendo: "No quiero ver a mi hija sufriendo por amor. Ella merece respeto, y si Mert no puede darle eso, entonces que se aleje". Esta declaración ha sido ampliamente compartida, y muchas mujeres la aplauden por su valentía. Estas palabras de la madre de Afra no solo encendieron los ánimos en redes sociales, sino que también provocaron una ola de especulaciones sobre la estabilidad de la relación entre Afra y Mert. Programas de televisión comenzaron a debatir el tema, panelistas analizando cada gesto, cada publicación, cada aparición pública. Mientras tanto, el silencio de los involucrados seguía alimentando la tensión. Uno de los momentos más comentados ocurrió durante un evento de moda en Estambul, donde Afra asistió sola, vestida con un elegante traje blanco que contrastaba con su expresión seria. A pesar de los flashes y las preguntas insistentes de la prensa, ella mantuvo la compostura. Sin embargo, su mirada distante no pasó desapercibida. Un periodista logró acercarse y le preguntó directamente si todo estaba bien con Mert. Afra solo sonrió levemente y dijo: "Estoy enfocada en mis proyectos, gracias". Esa breve respuesta bastó para confirmar que algo no iba bien. Por su parte, Mert fue visto en un café del barrio de Cihangir, visiblemente incómodo ante la presencia de los paparazzis. "No quiero hablar del tema, de verdad. Hay cosas que deben resolverse en privado", dijo antes de retirarse rápidamente del lugar. La reacción fue inmediata, los fans comenzaron a tomar partido, unos defendiendo a Mert, otros apoyando incondicionalmente a Afra y su madre. La polémica estaba lejos de apagarse. El asunto llegó a tal punto que incluso marcas que tienen contratos publicitarios con ambos actores comenzaron a preocuparse. Una fuente dentro de una de las agencias declaró que las tensiones públicas pueden afectar la imagen de la campaña, por lo que estamos evaluando la situación con cautela. En el mundo del entretenimiento,
La imagen lo es todo, y este escándalo comenzaba a tener consecuencias más allá del plano personal. En medio de esta tormenta mediática, algunos colegas y amigos de la pareja intentaron mediar. Se dice que una actriz cercana a ambos organizó un encuentro privado para que pudieran hablar sin la presión de las cámaras ni del público. Aunque no ha trascendido lo que se dijo en esa reunión, lo cierto es que, tras ella, Afra dejó de seguir a Mert en Instagram, lo que muchos interpretaron como una señal clara de ruptura. Los medios continuaron cavando más profundo. Un periodista de espectáculos reveló que no era la primera vez que la madre de Afra intervenía en la relación. Ella siempre ha estado muy involucrada en la vida de su hija, lo cual no es malo, pero a veces eso puede generar tensión en la pareja, comentó durante un programa en vivo. La frase fue replicada cientos de veces en redes, alimentando el debate sobre los límites entre el apoyo familiar y la interferencia. Por otro lado, los fans más leales de Mert comenzaron a compartir mensajes defendiendo su comportamiento, asegurando que él siempre ha sido respetuoso y que probablemente está siendo malinterpretado. Incluso surgieron teorías conspirativas que hablaban de una estrategia para desacreditarlo justo cuando estaba a punto de firmar un contrato internacional. Nada confirmado, pero suficiente para seguir manteniendo vivo el interés. Mientras tanto, Afra decidió alejarse unos días del caos. Viajó al sur del país, a Bodrum, donde fue fotografiada en un yate junto a un pequeño grupo de amigos. Sin embargo, su expresión seguía siendo melancólica. Una historia en Instagram con la frase "sanar lleva tiempo" dejó claro que el proceso apenas comenzaba. Muchos seguidores aplaudieron su decisión de priorizar su bienestar mental y emocional. En medio de este caos, un nuevo giro inesperado, el padre de Afra, quien rara vez se manifiesta públicamente, publicó en Facebook un mensaje en defensa de su exesposa y su hija. Como padre, solo deseo que mi hija sea feliz. Y si alguien la hace llorar, entonces debe asumir las consecuencias. Siempre estaremos para protegerla. La publicación fue rápidamente compartida por fanáticos, convirtiéndose en otro punto de apoyo para Afra. Los programas de entretenimiento ya hablan del caso Afra Mert como uno de los dramas del año, y no parece que la atención vaya a disminuir pronto. Entre rumores de separación definitiva, posibles reconciliaciones y declaraciones cruzadas, la historia parece sacada de una telenovela. Sin embargo, para los involucrados, se trata de sentimientos reales, de relaciones humanas complejas expuestas a la luz pública. En las últimas horas, Afra compartió una canción en sus historias, una balada triste que hablaba de promesas rotas y silencios que duelen. El fragmento bastó para que los medios titularan: Afra confirma su tristeza con música. Aunque no haya una confirmación explícita, cada gesto, cada publicación, cada palabra no dicha está siendo analizada con lupa. Queridas seguidoras, esta historia tiene todos los ingredientes de una verdadera novela: amor, dolor, valentía y muchas emociones. Si quieren seguir enterándose de todos los detalles, no olviden suscribirse a mi canal, dejarme sus comentarios sobre lo que piensan de esta situación y activar la campanita para no perderse ningún nuevo video. Nos vemos muy pronto con más noticias del corazón.